Hola, bienvenidos. Un placer estar con ustedes una vez más, compartiendo aquello que nos agrada, nos deleita, lo que nos conduce cada día a explorar, conocer y sobre todo a tratar de lo que aprendimos, llevarlo a la práctica. Estamos regresando una vez más al primer capítulo de Tito y de esta manera ir en el curso real que la palabra de Dios nos declara. Así que bienvenidos, y a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Les alentamos, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay dudas. Aquí tenemos un gran equipo de colaboradores que son capaces de contestarles todas las dudas. Así que bienvenidos, de esa manera estaremos juntos haciendo hoy este equipo. Tito, un hombre con una gran capacidad de ascenso, de ir hacia adelante. Pablo conocía muy bien a sus colaboradores, había desarrollado un liderazgo en cada uno de ellos, y eso es muy importante cuando tú conoces los alcances, el carácter, la personalidad de cada uno de los que estás desarrollando, dónde ubicarlos, en dónde enviarlos, de qué manera propiciar que esto se realice. Y de esa manera encontramos que Pablo era un hombre capaz, con un alto grado de desarrollo, en el sentido de propiciar que quienes estaban con él colaborando no solo fueran fieles creyentes, sino que fueran aquellos que trascendieran a quien les iba a entregar la estafeta, que eso es parte de lo que nosotros necesitamos hacer el día de hoy. Así que por favor vamos a iniciar nuestro tiempo y necesitamos la dirección, la presencia, la revelación del Espíritu Santo. Por favor, si alguno de ustedes nos ayuda elevando una oración al Señor, por favor. Padre, te damos gracias por esta noche, Dios. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Dios. Queremos exaltarte a ti, glorificarte, Señor, y darte gracias por tu palabra, Señor. Queremos escudriñarla, Señor, con la luz de tu Espíritu Santo. Amén. Señor, ven, ayúdanos a poder entender, Dios, a poder traer convicción donde haya que traer convicción, Señor, y poder poner acción donde haya que poner acción, Dios. Padre, glorifícate en medio de esta reunión, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Qué importante es cuando nosotros, como hoy, estamos adentrándonos en el estudio que nos va a permitir sacar cada vez más provecho, porque tal vez alguno de ustedes el día de mañana se ha llamado a liderazgo y no, hoy quizás dices, no, yo no, pero así decíamos algunos de nosotros, y finalmente el Señor fue preparándonos, fue llevándonos paso a paso en los procesos donde estábamos invirtiendo tiempo, como hoy ustedes, y eso es lo que vale, lo contundente. Bien, vamos a leer los primeros 2 versos del capítulo 1 de Tito, si me acompañas por favor, y vamos a encontrar ahora sí la razón, los porqués de Pablo de propiciar a todos aquellos miembros de su equipo, a los colaboradores, llevarles a la senda de la práctica, al desarrollo ministerial, a poner en práctica lo que él había enseñado. Verso 5. Recuerdan, Pablo le está escribiendo a Tito. Tito ya estaba en funciones. Tito ya estaba dentro del contexto de hacer la obra. Dice este verso: por esta causa, Tito, hablando en paréntesis Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En otras palabras, Tito había sido colocado en medio de la batalla. Estaba ya enfrentando todo en su contra, pero sabemos que no es nuestra habilidad y talento lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno. Pablo conocía muy bien a Tito, su carácter, su conducta, su pasión, de tal manera que él era el apagafuegos, reitero. A donde quiera que Pablo lo enviaba, daba resultados.
Probablemente no tenemos mucha información de Tito, pero es probable que él fuera mayor de edad que Timoteo. Y por lo tanto tenía una capacidad y un carácter más desarrollado. Aunque era diferente evento en Éfeso, lo que Timoteo está enfrentando y lo que Tito tenía que realizar en Creta, pero finalmente era la presencia del Espíritu Santo en ellos para propiciar los cambios. Así que Tito se encuentra al borde de, aunque hay una parte que voy a mencionar acerca de, bueno, lo paso más adelante para no perdernos. Timoteo tenía ya una misión específica por ejecutar, no tenía nada que inventar. Ahora sí que tendría que seguir al pie de la letra las indicaciones y no estaba supeditado a opción o opiniones. Para que una congregación funcione no es de acuerdo a la propuesta de liderazgo o de la organización en la que se trabaja, ni de la denominación. Es la palabra de Dios la que define el curso de las acciones. Eso es muy importante que ustedes y yo lo tengamos presente. No es el lugar donde vamos, no es la cultura, no es el tiempo, es la permanente palabra de Dios la que define siempre las cosas. Así que ustedes van a encontrar críticas, van a encontrar oposición, van a decir, como hoy, ante las declaraciones de Francisco, ¿no? Ya, cambien, renuévense, abran la puerta, dejen sus pensamientos antiguos y abracen los nuevos. No, es que no dependemos de opiniones. Es precisamente la palabra de Dios la que define todas las cosas. ¿Sí? Así que los problemas que estaba enfrentando, ahora que sí Tito, estaban generando un momento crítico, porque no es fácil enfrentar la adversidad. Y eso me agrada. Me agrada porque Pablo no oculta la verdad. En otras palabras, no hay iglesia perfecta. Cada congregación, a pesar de tener su carácter, a pesar de tener sus ventajas, sus propósitos, también hay conflictos, también hay adversidades, y es algo que nosotros necesitamos darnos cuenta. La manera de enfrentarlos no es huir, no es cambiar de congregación, no es irnos a una denominación, no, es orar y enfrentarlos con la ayuda de Dios para beneficio de todos. Eso es muy importante. ¿Correcto? ¿Comentarios? Así que no podemos entonces negarlos bien. Pablo le dice, en el verso 5 que leímos, le da el propósito específico. Por esta causa. ¿Cuál era esa causa? Recuerden, no tenemos toda la información, y pudiera ser que Hechos 27, 28, cuando aquel naufragio de Pablo, que estuvieron bordeando la isla de Creta, llegaron a otra isla, tal vez pudo ser el tiempo en el cual ellos fueron a Creta para tratar de hacer la obra. Y no es solo una iglesia, porque Creta es una isla grande, pero con una gran cantidad de ciudades pequeñas. Por lo tanto, había también de la misma manera iglesias en cada ciudad, y Timoteo ahora estaba Tito estaba teniendo el gran reto, qué hacer y cómo hacerlo. Pablo no había concluido su labor, no había invertido, no sabemos si fue por tiempo, por enfermedad, no tenemos la información correcta, pero Pablo no concluyó lo que inició, lo dejó tal cual, pero la pasión y el peso que ejercía esa condición como apóstol, porque él ama a la iglesia o amaba a la iglesia, la pasión de Pablo era la iglesia. Él tenía una pasión que se desbordaba y él decía, aún estoy dispuesto a darlo todo, ¿no? Así que dice, ¿a quién voy a enviar? No me puedo dividir, y esa es otra cosa que tenemos que aprender, a delegar. Y esa delegación no va a ser como nosotros en ocasiones quisiéramos. Tenemos que aprender a respetar la personalidad y la forma de hacer las cosas, que cuesta, pero finalmente esa es parte de la personalidad que cada uno tiene. Aquí el punto no es cómo lo haces y me gusta, es los resultados que se dan. En base
a la adherencia de la palabra en base a su compromiso con el Señor, y de esa manera entonces llegamos adelante. ¿Estamos bien? Así que, ¿qué aspectos tenía que hacer la obra que Pablo había dejado inconclusa? Había 3 aspectos fundamentales que vamos a tocar. La primera era una estructura organizacional en relación con el liderazgo. No existía un liderazgo sólido, contundente, afirmado y aceptado por la iglesia y aún dedicado a Dios para que esa congregación o congregaciones pudieran funcionar apropiadamente. Así que había también otro contexto en relación a que deberían tener líderes, y el liderazgo era establecer una, y la segunda, desarrollar. Qué importante. Pablo lo coloca en el orden de prioridades. Una iglesia sin liderazgo es un barco a la deriva. Es un conflicto. Por más grande que sea, va a caer o va a irse al fondo mientras no se tenga un liderazgo establecido, sólido, aprobado y sobre todo comprometido y llamado por Dios. Eso es muy importante, porque a veces nosotros luchamos, mira ese que bien está, me gustaría que estuviera ahí, pero si no reúne los requerimientos, vamos a tener un conflicto serio. Uno de los problemas más graves que el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo y a lo largo de la historia de la iglesia nos ha mostrado que cuando hemos omitido esos principios para elegir liderazgo, hemos fallado y hemos caído en las peores condiciones por colocar lo que Pablo le escribe a Timoteo: no coloques a alguien recién convertido, necesita tener solidez de experiencia para que el orgullo, la vanidad no le gane, entre otros aspectos. Así que necesitamos darnos cuenta que Tito tenía dentro de la estructura organizacional 2 aspectos básicos: establecer a quienes ya había ahí. No fue a buscar líderes, no trajo de otra congregación, no trajo de otra denominación. Había ya personas capaces, idóneas, pero no estaban en el contexto de llevarlos dentro de los parámetros que se requieren. Y la otra era una nueva generación que pudiera aprender y desarrollar a esos nuevos creyentes, porque la iglesia continúa. Los actores, pastores, misioneros, obreros, un buen día vamos a desaparecer, pero la iglesia ha permanecido por 2000 años y seguirá funcionando hasta el día que el Señor regrese. Así que los obreros son temporales, la iglesia es permanente. Eso es lo que debemos tener presente. Y la labor obviamente de Tito era titánica. Estaba luchando con una atmósfera hostil, con una oposición. Además, había otro contexto, ¿no? Era el establecer a los ancianos que para muchos pudieran ser aceptados, otros no, y es ahí donde está un conflicto, porque nos dividimos para elegir, pero ¿qué son o cuáles son los parámetros? Eso es lo que tenemos que colocar básicamente, porque de otra manera cambiaremos capacidades, talentos y habilidades por el llamado y por la llenura del Espíritu Santo que hará posible que caminemos hacia adelante. Y esto también lo hemos hecho finalmente en esta época contemporánea. Colocar a quienes tienen un alto grado de efectividad en los negocios, que no es malo, pero no es compatible el negocio con la iglesia. La iglesia no es una empresa. La iglesia no se hereda a los hijos. La iglesia se establece, y en el llamado de Dios y en la dirección divina es como se hacen las cosas. Y hemos tenido un gran conflicto porque hoy tenemos una gran cantidad de predicadores o de pastores, entre comillas, que tienen una gran capacidad, talento para los negocios, para realizar actividades, pero no tienen ese llamado y esa revelación de Dios para hacer las cosas. Quieren hacer de la empresa, de la iglesia, una empresa y tratar a las personas como, desarrollarlos como emprendedores. Hacer que todos tengan una mentalidad de prosperidad, mentalidad de empresarios, cuando se les olvida que la iglesia no es ese el punto. ¿Estamos bien? ¿Comentarios?
A El veces, otro, sí. a veces parecen empresas multinivel, ¿no? Sí, Exactamente. tristemente. A veces cuando escucha uno a alguien de, no sé, de Herbalife, de repente dice, ¿me está evangelizando? Y luego al revés, ¿no? O sea, piensa uno que, mira, no me está vendiendo Herbalife, me está presentando a Cristo, no, me está vendiendo esto. O sea, es así como, ¿no? Exactamente, ¿no? O se tiene dentro de la estructura de la iglesia áreas de esta naturaleza. Y lamentablemente hemos llegado a comercializar la iglesia. Aunque te dicen, despierta, renuévate, entra en el siglo XXI, no es que no quiera. Ya está establecido el parámetro que se debe hacer. Y para eso Dios nos llama, dice el apóstol Pablo en una escritura, es necesario que los administradores sean hallados fieles. El primer requisito de un administrador y un pastor es ser hallado fiel. Fiel al que lo llamó, fiel a la palabra, fiel a sí mismo, fiel a continuar en el llamado que Dios le dio. O sea, se requiere que seamos fieles. Y aunque es difícil, pero ese es el llamado que va haciendo posible enfrentar cada reto y salir adelante con la ayuda de Dios. Bien, la otra era confrontar a los falsos maestros. Eso era vital e imprescindible. Tú no puedes establecer algo teniendo un brote de contaminación enfrente. Como dijo el Señor, un vino nuevo en un odre nuevo. Y tú no puedes propiciar que ese foco de infección continúe permeando lo que tú estás trabajando. Era necesario enfrentar, no para correr, no para destruir, sino para corregir, para instruir. Y vamos a ver más adelante que cuando alguien genera y causa divisiones, que es otro principio que vamos a ver más adelante, el propósito no era condenarlos ni echarlos fuera de la iglesia. El propósito era hacerlos volver a la verdad, y de esa manera se ganaría, como dice Santiago. Pero si no, entonces habría que colocar puntos ahí. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Me agrada Tito, aunque parece tan pequeñita, pero tiene una gran cantidad que podemos aprender. Bien, algo que es necesario, hablando del punto de establecer y desarrollar liderazgo, ninguna organización, ninguna iglesia, ningún liderazgo puede crecer o puede elevarse más alto de la calidad de un liderazgo que ya establecido que está ahí. En otras palabras, la vida de los creyentes está en relación directa con la calidad del liderazgo que tiene. Por eso hay un principio que dice, tal el sacerdote, tal el pueblo. Por lo general eso es aplicable. Y lo que está enseñando es que una congregación va a vivir de acuerdo a la calidad de vida, de acuerdo a la calidad de compromiso y de entrega que el liderazgo tiene. Eso es muy importante. Ustedes van a ser conocidos, van a decir, tú eres de con Adrián, porque conocen que Adrián era, ¿no?, apegado a la palabra. O tú eres de allá de San Bartolomé, no hay problema, allá todos piensan igual, no hay conflicto, ¿no? O sea, esto va a ser muy importante y necesitamos nosotros tomarlo, porque la calidad de liderazgo va a determinar precisamente la calidad de los miembros de la congregación. O una congregación va a ser identificada donde quiera que tú estés, donde vayas, y te van a preguntar en dónde te congregas, lo van a hacer o lo van a ver por lo que tú eres y por las cosas que vivimos. Esa es la calidad de liderazgo que Pablo estaba buscando. Si Pablo hubiese sido irresponsable, simplemente hubiera dicho, elijan de ustedes, no hay problema. Pero Pablo tenía un gran compromiso con el Señor y con él mismo para hacer que las cosas funcionaran. Recuerden, nuestro Dios es un Dios de orden. No se trata de imposiciones, no es cuestión de autoritarismo o de ser un dictador, es porque somos miembros de la familia de Dios y quien determina el curso de las acciones es Dios mismo. Para eso nos legó su palabra. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Hasta aquí estamos bien, correcto. Así que no solo en los versos anteriores, del 1 al 4, Pablo había estado estableciendo la verdad absoluta en relación con la práctica, es decir, la piedad. ¿Recuerdan? Que había algo indivisible que no puede ser separado.
Pero ahora Pablo nos lleva hacia adelante para mostrar que hay otra realidad que la iglesia necesita entender. Que el liderazgo es establecido por Dios, consolidado, y de esa manera Tito estaría en representación de Pablo haciendo esta labor. Él no era un apóstol, aunque en cierta manera apóstol como enviado, como una autoridad conferida momentáneamente. Es como cuando alguien te va a conferir un poder y va con un notario y establecen la norma, el tiempo, los alcances o las limitantes de ese poder y se lo entregan. Y una persona entonces puede ir en representación de otra y decir, esto me avala, legal y jurídicamente está bien. Y lo que estaba haciendo Pablo, recuerda que se presentó como apóstol, no como jactándose de una posición, sino como la función que tenía de una autoridad delegada legítimamente por Dios. Ahora Pablo está haciendo uso de esa autoridad para conferirle a Tito, en este contexto, el hacer esta obra. Recuerden, Tito ni Timoteo permanecieron toda la vida como pastores. Ellos solamente fungieron un tiempo de ministerio hasta cumplirse las cosas. ¿Vamos a ir? ¿Comentarios? Por lo tanto, si la iglesia en Creta estaba adoleciendo de una solidez en el liderazgo, y esto estaba minando el vigor espiritual, estaba además propiciando que la iglesia cada día tuviera más impacto por el mundo, siendo llevada a vivir igual de esa manera, que era necesario colocar a quienes eran vitales para el desarrollo de la iglesia. Tito tenía como encomienda prioritaria colocar a esos ancianos que serían los líderes o los pastores que tenemos ahí. Cuando está hablando de ancianos o pastores, no es porque en la iglesia tengan 20 se requiera, sino debido a la cantidad de iglesias que se estaban generando, creciendo en la isla de Creta. ¿Comentarios? Gracias. ¿Estamos bien? Así que entonces, algo que tenemos que tener muy presente. Pablo nos da un orden que debe ser observado por las generaciones. El liderazgo establecido, confirmado y corroborado por Dios, aceptado por la iglesia, debería ser entonces uno de los puntos cardinales para el desarrollo de la iglesia. Cuando no se tienen líderes de esta naturaleza, hay un conflicto enorme. Todo se desvanece. Todo se convierte en simplemente una reunión, pero no en la formalidad, en la estructura y en la seriedad que debe hacerse. Hace unos días hablé con unos amigos que están atravesando por un tiempo similar de empezar, y algo que tuve que preguntar es, ¿sienten el llamado? ¿Ustedes tienen llamado? Yo lo sé, pero era necesario escucharlo de sus labios. Es algo, cuando tú conoces a las personas, cuando tienes años en tu relación con ellos, tú sabes que hay algo que es real. Es discernimiento, además, que el Espíritu Santo está propiciando. Pero tú no puedes poner palabras en sus bocas. Es como a mí cuando el Señor me estaba llamando y mira, yo no cantaba una canción o un cántico que me comprometiera. Yo huía. Yo no cantaba algo que en realidad no. Por ejemplo, cuando decían, envíame a mí, yo no hacía eso. Señor, yo estoy aquí, yo prefiero diezmar y ofrendar, pero envíalo a Él. Envíalo a Él. O sea, yo huía, la verdad, porque yo entendía, y hasta la fecha lo entiendo claramente, que Dios sí toma muy en serio lo que tú y yo decimos. ¿Verdad? Así que tuve que preguntarle a este matrimonio, ¿están así? Yo ya lo sé anticipadamente, pero era necesario escucharlo. Me dijeron, sí. Pues ahora,
qué va a pasar, qué debe suceder, que necesitamos darle la seriedad, la formalidad, y tienen que elegir un lugar, un tiempo, un horario, y tienen que definir las cosas para que no sea simplemente una reunioncita, sino que simplemente empiece a darse la formalidad para que las personas que vengan tengan la certeza de que es una congregación. Claro. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Sí. El liderazgo entonces es una corresponsabilidad, o diríamos, es una responsabilidad compartida entre el liderazgo, el pastor y los miembros de la congregación. ¿Vamos bien? El liderazgo, lo reitero, es una responsabilidad compartida, porque nos va a permitir de esa manera contribuir juntos, colaborar juntos para establecer lo que Dios dice. En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 23, si ustedes lo tienen, por favor. Cuando un pastor rechaza estos principios, está ahora sí que cavando su propio destino. Como dijeran en las versiones antiguas de aquellos que nos enseñaron la Biblia, ¿no? De aquellos que hablaban, la crónica de una muerte anunciada. Esto es precisamente lo que se tenía. Bien, Hechos 14:23, por favor. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando por Siria llegaron a Panfilia. No sé si... Sí, dice claramente que había una oración, una dedicación para esto. Y es lo que iba a hacer Tito en Creta. Recuerden, el caos era ahora sí que su identidad, aunado a su propia esencia de una mentira tras otra, había sembrado desde la discordia hasta el descrédito. Los genuinos creyentes estaban vacilantes debido al alto impacto a uno de los falsos maestros, el contexto donde la iglesia no tenía la solidez y aún no había un liderazgo sólido establecido. Tito tenía que venir y entrar en esa situación. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí estamos bien? Dice aquí entonces el verso 6. Bueno, terminamos con el 5. Para establecer ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. ¡Qué tremendo! Así que un pastor quien rechace estos principios está al borde del conflicto. ¿Sí? Hay algo que debo subrayar. Pablo creía y afirmaba en la autonomía de la iglesia local. Esto no significa que cada quien hace lo que quiere. No. Porque ya veremos después en una clase del gobierno de la iglesia, porque hay diferentes tipos de gobierno en la iglesia. Pero Pablo estaba consciente, estaba seguro que cada congregación, con un liderazgo definido, establecido, consolidado y avalado por Dios, entonces tenía la capacidad de tener esa autonomía para definir su presente, su lugar, su contexto. No para hacer nuevas doctrinas, no estamos hablando de ese contexto, ¿ok? Estamos hablando de definir cómo ellos van a continuar en base a la palabra de Dios. ¿Sí? Ya entraremos a la clase después de gobierno en la iglesia y es algo que está ahí. Y cada iglesia lo hace acorde a su inclinación, a su postura, a su trasfondo. Pero finalmente algo que es importantísimo es que la iglesia tiene la autonomía porque el Señor es la cabeza y nosotros seguimos bajo esa senda, ¿sí? Por eso es que decir nosotros, aquí está mi apóstol o aquí está mi presbítero, o sea, eso es algo que se respeta, pero que finalmente cada congregación debe ser autónoma, reitero, no del Señor, autónoma en el contexto de su filiación. ¿Vamos bien? Y aquí no tenemos que entrar en el conflicto de por qué tantas denominaciones. Bueno, están ahí, gracias a Dios.
eso no debería ni limitarnos ni impedirnos seguir adelante. Mientras ellos continúen sirviendo, adorando y glorificando al Señor, qué excelente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así que Pablo dice, verso 6, acerca de los requerimientos de quienes deben ser los líderes. Bueno, esta es una línea paralela con 1 Timoteo 3. Recuerda, ya habíamos hablado acerca de esas características, pero aquí Pablo agrega otras dos. Y no las vamos a ver en su totalidad, pero sí necesitamos nada más hacer referencia a dos puntos que son por lo general el punto, ahora sí, medular, que en ocasiones por evadirlos o por eliminarnos llegamos a un conflicto serio. ¿Ok? Desde que hablamos en Timoteo acerca de estas características, gracias a Dios nosotros salimos bien librados, es decir, con la palabra de Dios tenemos esto. Y una de las características es que Pablo menciona que hay dos aspectos básicos en la vida de los líderes o de quienes desean ser líderes. Aspectos personales, que pudiéramos decir vida privada, o su vida social, que pudiéramos llamar vida pública. Pero para un ministro no hay una separación. No es como los artistas que están en el escenario y aquí es, o los cantantes. Esa es su vida pública y con su vida privada pueden hacer lo que quieran. No. Un ministro tiene un carácter definido. Él debe ser igual en lo íntimo como en lo público. Porque el fundamento del ministro o del área ministerial es carácter. No es talentos y habilidades, aunque estos forman parte. Pero la esencia es el carácter. ¿Sí? Así que la primera que está colocando aquí dice que fuera irreprensible. Algunos entran en tantos problemas a llamar irreprensible que casi lo quieren como si volara. Como que si fuera perfecto. Pero Pablo no está hablando de perfecto. Una vez más lo reiteramos, Pablo está colocando que debe tener una aceptación en la comunidad, en las personas que le rodean. Que no hay un dedo señalando alguna conducta reprobable, que no tiene un dedo señalando que ha sido o aún tiene un mal testimonio. En otras palabras, que debe ser creíble, aceptable, porque hay una realidad entre lo que predica y lo que practica, que tiene un testimonio donde todas las personas alrededor no pueden objetar algo contrario. Recuerden, no estamos hablando de perfección, Pablo no habla al respecto. Y este es otro conflicto, porque cuando se contrata pastores en ciertos círculos, se evaden muchas de estas características por anticipar. Por ejemplo, un amigo que estaba en una iglesia muy grande, él estaba dentro del contexto de elegir a un nuevo pastor porque el anterior ya había fallecido. Y ahora ellos ya estaban, la junta de gobierno estaba ahora tomando otra perspectiva, una directriz muy distinta. Y la pregunta para ellos era, ¿qué pastor elegiremos? ¿Qué deberá ser el pastor? El que ya tuvimos, ya no queremos ese modelo. Queremos uno nuevo. ¿Cuál será? Y empezaron a decir, pues uno que tenga una fama, que sea carismático, que tenga la habilidad de hablar 2 idiomas, 3 idiomas y pueda viajar, alguien a quien la gente admire y lo invite para que nosotros también como iglesia nos sintamos orgullosos. No, pues aquí no dijeron disponibilidad de horario para viajar, soltero, Bueno, al faro. percátense, ¿Mande? percátense Que no en coma donde pan. giran algunas ocasiones por no consolidar lo que la Biblia establece. Recuerden, en Timoteo capítulo 3 dice, si alguno anhela buena obra desea, y es necesario que reúna esto, pero también entendemos que el que anhela, el que quiere, el que desea, pero al que Dios llama, estamos en otro contexto. Eso requiere madurez para poder mantener ese balance. ¿Estamos de acuerdo? Es muy distinto. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. ¿Hasta aquí estamos bien?
irreprensible. ¿Alguien tiene otra connotación al respecto? ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? Sí, pastor. Que no tenga el reproche, ni la de su mujer, no, perdón. No. También entra. También entra. Eso No, vale. no. Eso es Eso cuenta más que precisamente. muchas cosas. Esto es lo Porque que si está en su diciendo. casa no. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando esto, yo me acuerdo que hace muchos años cuando estudiábamos estas cosas, yo decía, no, pues ¿quién va a querer ser pastor? ¿Quién? Y mira. O sea, eso es lo que Dios hace. Si nosotros nos vemos en ese reflejo de parámetros o requerimientos, no los llenamos. O sea, no los llenamos. Pero la gracia de Dios es quien hace posible que caminemos. ¿Sí? El otro aspecto que importante que mencioné, marido de una sola mujer. Cuando tocamos Timoteo, ampliamos mucho ese punto, ¿no? Y hay diferentes posturas que necesitamos una vez más recordar, porque algunos quizás no la han escuchado, pero es algo que tenemos que colocar. Una postura dice que debe ser marido de una sola mujer, es decir, un viudo ya no tiene acceso. Una persona que por una u otra razón ya no está con su esposa, entonces por lo tanto no tiene acceso. Otra postura para algunos es que si ya no tiene esposa no puede ser pastor. O sea, hay una cantidad de condiciones, pero la más acertada, la más aceptable es cuando dice marido de una sola mujer, es que mientras viva necesita estar casado con la mujer con la que actualmente camina. ¿Vamos bien? Es decir, mientras mi esposa viva, estoy con ella. En Romanos Pablo dice que cuando muere uno de los dos, hay libertad. Y vuelvo, si me puedo volver a casar dentro del parámetro de Dios y el Señor me llama, puede detenerse. ¿Bien? Porque luego nos volveríamos tan legalistas que no conocemos todo el antecedente que Timoteo como Tito recibieron de Pablo. Tenemos estas palabras, pero hay un contexto detrás que tú y yo tenemos que colocar e indagar. ¿Está bien? ¿Algún comentario? Hay una traducción que dice que donde dice marido se refiere a hombre de una sola mujer. Porque alguien puede estar casado con una mujer pero ser hombre de muchas mujeres. Eso. Y es hombre de una sola mujer, nos dice, está casado, pero es su mujer y es la única mujer. Eres fiel a la O sea, y es fiel a ella y no hay doblez o viudez o lo que sea. Es hombre de una sola mujer, pues. Exactamente, eso es lo que debemos colocar. Ahora, cuando habla marido, está hablando de un varón y está hablando de una mujer. Porque últimamente les ha dado algunas denominaciones por colocar en el liderazgo a mujeres casadas con otra mujer u hombres con otro hombre y dices, ¿qué sucede? La Biblia menciona que el carácter del ministro debe tener esta identidad y con la persona que se casa, que es la mujer, como apuntaba Adrián, marido de una sola mujer también es, mientras ambos caminen, recuerden, mencioné hace un momento, el carácter del ministro es algo que debe estar ahí, es integridad. Y dentro de ese contexto es la fidelidad, ¿sí? Y agregando un poquito, en el caso de Adán y Eva, no hay una ceremonia religiosa que se haya ejecutado para que fueran marido y mujer. Ajá. Era hombre y mujer, era hombre de una sola mujer. O sea, nos lleva al contexto de que ese es el punto ideal, es el plan de Dios, que sea así, el hombre con su mujer, pues. Así es, y apuntando, Pablo después, cientos de años más adelante, escribe que cuando un hombre y una mujer se unen son una sola carne. Es decir, ya
hay una relación formal en este contexto anticipado. ¿Vamos bien? Comentarios. Recuerden, nada más vamos a tocar estos dos puntos. Irreprensible, que no tiene una tacha, que no tiene un punto donde la gran mayoría pueda objetarlo. Recuerden, Pablo no está hablando de perfección. Está colocando el hecho de que cuando caminas con Dios, te conviertes, y cuando Dios te lleva a esa posición de liderazgo donde tú aspiras a ser pastor, ya hay otra esfera de actividad en tu vida. Algunos fueron ladrones, el Señor los perdonó, los cambió, los transformó, y ese pasado no significa que los va a perseguir toda la vida. Porque va a haber alguien que diga, ¡ese era un ladrón! Efectivamente, ¿hace cuántos años? Pero lo que Dios ha hecho y donde Dios lo ha colocado es precisamente porque Dios escoge lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a otros. ¿Sí? Por eso mencionamos que muchas denominaciones, o podemos decir la línea o el grupo de quien determina cómo contratar un pastor, en vez de basarse en los fundamentos estructurados por la Biblia, empiezan a divagar acerca de cómo quieren que sea el nuevo líder. Pero déjenme decir otro, la contraparte. Hay otros que son el consejo o el Sanedrín, pero bueno, tienen diferentes nombres los que definen, pero llegan a un punto en ser tan opresores que limitan la vida de los pastores. Quieren que sean esclavos, no les permiten la libertad de colocar, de ser creativos, de ir adelante, y quieren un horario tan restringido o tan demandante que nadie va a aguantar. O sea, hay los extremos. Por eso es importante que conozcamos estos principios y a quién vamos a elegir para que estén dentro del contexto de la toma de decisiones. Por eso mencioné que cuando hablemos o lleguemos al punto de gobiernos de la iglesia, esto es muy importante. No es lo mismo tener a alguien dentro del grupo que pueda disentir de tus propuestas, pero que tenga una solidez y un fundamento sólido en la verdad de la palabra, para que no sea su postura, sino sea el fundamento bíblico que lo defina. Pero su aportación en un momento dado, al disentir, puedes decir, qué grato, o sea, escuchar algo y lo puedes analizar, pero no la postura como un dictador de decir a esto, no, porque es lo que nosotros queremos. Todos tenemos que tener ese momento. ¿Comentarios? ¿Sí? En 1 Timoteo 3:3 era lo que estábamos hablando, para simplemente colocarlo ahí. ¿Sí? Recuerden que aquí Pablo cambia de obispo, anciano, y esos términos son precisamente relacionados con el liderazgo, con el pastorado. 1 Timoteo 3, por favor. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué sigue? Que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahí, hasta ahí. Igualmente con Tito, está mencionando que una de las características deberá ser casados con hijos. Porque no solo el estar casado te va a preparar para retos, porque en sí el matrimonio es un reto también. Pero el tener hijos es otra etapa, otra esfera de aprendizaje, de desarrollo del carácter, de realizar otra inversión, que no es lo mismo tener que no tener hijos, no es lo mismo. Porque es un proceso fundamental que te va a ir llevando paso a paso para nutrir, fortalecer, desarrollar tu carácter, para tener otra postura más amplia. Porque a veces pastores que no tienen hijos se convierten en abuelos de los miembros de la iglesia y a todos les dicen que sí. Muchos que no tienen hijos dicen
Bueno, los abuelos vamos a echar a perder a los nietos. ¿Cómo? Tanto trabajo que cuesta a los padres tenerlos en la disciplina. O sea, yo no comparto esa idea, la respeto, pero no la comparto. Ahora que estamos aprendiendo a ser abuelos, me doy cuenta que los hijos o tus hijas, en este caso, están educando de una manera específica, con su carácter, sus puntos, claro, dentro del contexto que tú enseñaste también, pero finalmente todo el esfuerzo que ellos están invirtiendo, dándoles ejemplo, invirtiendo su propia libertad para dedicarles, y cuando están contigo como abuelos dices, miren, aquí esos papás no valen nada. No. Aquí, ¿qué dice tu papá? ¿Qué dice tu mamá? Ahí los abuelos deben estar para colaborar, contribuir en el desarrollo de esos hijos. ¿Vamos bien? Eso es algo que nosotros estamos aprendiendo y finalmente es lo que debe suceder. Porque es necesario darle a los padres su autoridad delante de todos y lo que ellos enseñan debe ser lo correcto. ¿Sí? Así que entonces el ministro o los aspirantes necesitan ser casados. Y ya sus hijos, dice aquí, verso 6. Hijos creyentes que no estén acusados de disolución o rebeldía. En otras palabras, mientras estén bajo el techo, el cobijo de los padres, esos hijos necesitan demostrar una conducta apropiada. Porque si como padres no sabes cómo gobernar tus hijos, ¿cómo vas a gobernar la casa de Dios? ¿Cómo vas a conducirte en la casa de Dios? Ese es el punto real. Porque con los hijos aprendes dinámicas, aprendes lecciones didácticas que son vitales para el desarrollo futuro. Y es precisamente cuando llega este momento en la iglesia en que los jóvenes, y ya en Timoteo dice cómo debemos tratar a los miembros de la iglesia, a los jóvenes como hermanos, a los ancianos como padres, pero finalmente tiene que haber el balance del amor y de la disciplina. ¿Sí? Entonces, si alguno de esos líderes no congeniaba o no era propicio con todos estos requerimientos, era probable que no iba a ser colocado ahí. ¿Por qué? Porque requería credibilidad. Ahora, esos hijos no nos dice hasta qué edad, pero estamos entendiendo que mientras estén bajo su techo y mientras estén en la edad de estar con ellos, es lo que está diciendo. Por eso, el principio bíblico es instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Eso no significa que no se salga, eso no significa que no haga algo indebido, o que pecó o algo, no, o sea, lo que está diciendo es que finalmente esos hijos de los pastores, de los líderes, son igual que los demás, no tienen ningún peso doble, sino, claro, a veces les ponemos el peso doble por decir, tú eres hijo del pastor, tú eres hijo del líder, no, pero esos niños, si los enseñas a crecer con este estigma, van a tener problemas, pero cuando tus hijos les muestras que ellos son igual que los demás y la única diferencia es que ellos son los hijos del pastor, es distinto. Porque si el hijo de un pastor debe ser igual que el otro hijo de miembro de la congregación, portarse bien, amar al Señor, hacer la vida bien. ¿Sí? Una vez nuestra hija menor tenía un peso cuando empezábamos la iglesia. Y yo no sé de dónde salió, pero habló con mi esposa. Y le dice, ¿qué tienes? Dice, ¿verdad, mamá? Que no por ser hija del pastor debo ser diferente. Fíjate, niña, pequeñita, ¿cómo puedes ponerle un peso? O sea, a veces no entiendo a muchos hermanos en la iglesia. Cuando le colocas un estigma del que probablemente nunca se va a retirar. Antes había un dicho que nunca me agradó y decía, hijos de pastor, de lo peor. Qué terrible. Por esto, hoy podemos decir, hijos de pastor, lo mejor, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la enseñanza. Ok, y le dice mi esposa, mira, tú no tienes que ser mejor por ser hija del pastor. ¿Amas al Señor? Sí, Él es mi Salvador. Ah, por eso.
Esa es la única razón por la que tú tienes que ser cada día mejor. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Así que dice, irreprensibles, o los hijos deben estar, lo que quiere decir es que mientras están bajo nuestro techo, enseñarles, conducirse de tal manera que no van a ser perfectos, pero sí van a ser buenos hijos en ese contexto, buenos creyentes. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Pues es que ellos también tienen la libertad. Así como hablábamos hace rato del asunto de las iglesias, Ajá. que tienen su propia personalidad. O sea, pues vamos a lo mismo, vamos a los líderes, cada líder tiene su propia personalidad y cada hijo de líder tiene su propia personalidad. Entonces, y debe haber independencia y libertad como Dios nos la da con nuestro libre albedrío, ¿no? Ajá. Y desgraciadamente muchos líderes ponen un peso de abandono en los hijos a veces, Sí. que les lleva al líder estar casado con el ministerio, a estar casado con todo lo que hace y olvidarse de sus hijos, y por eso luego de repente traen las broncas, o al contrario, una exigencia que no se le tiene a nadie, y sí se le tiene a ellos porque son los hijos de no sé quién, ¿no? Y eso hace que no se cumpla esto, pues el asunto de comienzan a decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero tener libertad, y se rebelan ante esto. Comienza a haber rebeldía. La misma escritura dice, no provoquéis a ira Sí. a los hijos, y esto es lo que desgraciadamente sucede. Pero en todo esto de Tito vemos el asunto de la libertad que tiene que haber en cada etapa ¿no? Si es la iglesia, si es el líder, si es el hijo, si es la esposa del líder, etcétera, ¿no? Hace años estaba en una ciudad y, bueno, en Estados Unidos, y al sentarme en una reunión me tocó un pastor joven, platicando con él, y llegamos al punto de preguntarle ¿cómo es que ha llegado a ser pastor? Y me sorprendió su respuesta. Me dijo, mi papá fue pastor. ¿Cómo? ¿Tu papá fue pastor? Le digo, sí. Dice, ¿y sabes qué? Nosotros fuimos 7 varones, 7 hijos varones y 3 mujeres. Y los 7 somos pastores. Yo me quedé, ¿qué? Felicidades a tu papá y a tu mamá por hacer un trabajo que no todos quieren ser pastores. Pues todos sus hijos varones siguieron su ejemplo. Qué impactante. A mí me dejó impresionado. Por eso mencioné Estados Unidos, porque más allá, donde hay una apertura enorme a otro tipo de condiciones, pero ellos decidieron los 7 ser pastores. Wow, es lo que estamos hablando. El carácter, la integridad, la lealtad, la fidelidad, que eso es vital. El tiempo dedicado a los hijos. Estaba mencionando hace unos momentos de cómo ciertas juntas para elegir un pastor le colocan tal peso que lo despojan de su privacidad, de su tiempo con su esposa o sus hijos. En una de esas reuniones una hermana dijo, no, yo quiero que el pastor esté disponible las 24 horas para poderle llamar. Con una línea directa, ¿no? Me acuerdo una vez, hablando de ese contexto, estábamos dormidos, mi esposa y yo, y timbra el teléfono como a las 3, 4 de la mañana. Sí, bueno, hermano, ¿qué está haciendo? Ya me lo decía, orando por ti. Voy a empezar a orar por ti. Jugando más. Bueno, y digo, ¿qué sucede? Y es obvio que tienes que aprender que es necesario instruir a la iglesia para que te llame, pero cuando es una emergencia real, porque el conflicto es hacer dependientes a las ovejas de ti y tienes ese problema, pero cuando las haces dependientes del Señor, primero van al Señor y después te hablan a ti. ¿Estamos de acuerdo? Y le digo, ¿qué sucede? Estoy preocupada. Le digo, ¿por qué? Es que mi hijo no llega.
Digo, ¿dónde está? ¿O qué le pasó? Es que lo dejé ir a una disco. Ah, pues entonces paga el precio tú sola. ¿Cómo que me querías echar 1,000 pesos de que no llegamos cuando él ya, pues ya, dile a él? Qué tremendo, ¿no? Quería que fuera a buscarlo. Pues no sé, pero quería que compartiera esa noche de insomnio, no, nada posible. Muy bien, eso es muy importante, así que la libertad es tan real que nuestro Dios nos da hasta el día de hoy ese privilegio de elegir. Bien, comentarios, hasta aquí estamos bien. Verso 7 de primera de Tito que tenemos aquí. Y ese cambio de nombre ya lo habíamos visto hablando de anciano como de obispo, que son aquellos que tienen el cuidado de la iglesia. Y eso que está mencionando es precisamente eso. ¿Sí? De tal manera que dice que hay algo imprescindible, un administrador. Un administrador. En otras palabras, ni la avaricia, ni las ganancias deshonestas, ni los intereses personales deben ser lo que defina a una persona anhelar estar en una posición de liderazgo. Lo que nosotros somos, tenemos y llega es para rendir cuentas. Yo conozco muchos pastores que viven como dueños y amos cuando son en realidad administradores. Y se han apropiado de las instalaciones y se han apropiado de las cuentas bancarias como propias. Y esto es vergonzoso. Porque este es el punto que estamos tratando. Para eso es esto. Para que un buen día cuando Dios te llame o te lleve a ese lugar, no olvides esto. Tú dices, nah, y si me voy nunca Dios me va a bendecir. No lo sabes. Pero es necesario que esto se convierta en una realidad. Una prioridad de estos ancianos que Tito tenía que elegir, corroborar, establecer, deberían reunir esta característica. Que ellos tuvieran un corazón como una forma muy peculiar de pensar, que iban a ser administradores del Señor y no los dueños de la iglesia. El pastor no es el dueño de la iglesia, es el siervo que Dios usa para que las cosas funcionen. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es muy importante. Por eso más adelante dice que no sea avaro, que no sea codicioso de ganancias, pero lo resumimos en esto, todo el contexto que viene descendente, en lo que Pablo está escribiendo a Tito de las características. Como administrador, sea hallado fiel. Y fiel para con Dios, reitero, fiel para con los hermanos, fiel para con él mismo y fiel para con su casa. Eso es muy importante, recuerden. Los administradores son susceptibles de ser llamados a dar cuenta. Yo no quisiera estar en el zapato de ninguno de los que van a mencionar. Ni disfrutando las riquezas, ni viviendo en ese paraíso, porque sé que el día de mañana eso va a tener consecuencias. Es como una empresa. Tú puedes ser el director, tú puedes ser el contador, tú puedes ser el administrador total, pero un buen día, ya sea el grupo de accionistas o el dueño va a decir, ven, vamos a sentarnos y hoy es el día. Aquí vamos a ponerlo todo. Claro. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Como el pastor que estuvo mencionando hace unos pocos años, necesito comprarme un avión nuevo. ¿Cómo que necesitas un avión nuevo? Es que ya no puedo con este, está muy antiguo, mi tiempo ya no es igual. Y lo acaban de entrevistar hace unos días, vi una entrevista sorpresa. No puedo decirte el nombre, pero una entrevista sorpresa. Estaba apenas por subirse a su limusina, como diario, ¿no? Y una reportera corre, así. ¡Ay, pastor, aquí lo estamos entrevistando! ¿A dónde va? Voy a ir de viaje.
¿Y por qué no utiliza una línea comercial? No, hombre, empezó a no saber qué decir. Y estoy hablando de alguien que tiene años y años en una posición muy encumbrada. Fue tan repentino que no supo qué decir. Permítame orar para contestarte. Yo dije, no puedo creer, más vergüenza no puede ser. Eso dijo. Espiritual. O sea, yo dije, no puedo creerlo. Era tan fácil decir, bueno, el Señor me ha permitido tener esto. Y aunque no era lo correcto, pero era lo más transparente poder decir eso. Pues ya que. ¿Verdad? Ya estabas ahí. Pero luego sale, es que mi tiempo es tan valioso que yo no puedo perderlo en aviones comerciales. Y dices, wow, tú eres más importante que Dios. Tú no sabes cuántas personas en un aeropuerto se han convertido. Tú no sabes cuántas personas en el avión cuando vas ahí les compartes, se han convertido. O sea, se hacen como los artistas. Amo tu dinero, pero no te quiero a ti cerca. Qué tremendo, ¿no? Y lo acabo de ver esa entrevista hace como 2 o 3 días. Y dije, no puedo creerlo. Para que vean lo que está diciendo y que sea irreprensible, que no tengo una tacha. ¿Sí? Comentarios. No soberbio, no iracundo, no vamos ahí. Nos vamos al verso 9 para llegar al punto final. ¿Les parece? Porque ninguno llenamos ese requisito tan fácil. Ok, verso 9 dice, retenedor de la palabra, fiel. Es decir, que mantenga en fidelidad la palabra como le ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien. Lo que está mencionando Pablo es que el liderazgo o quien es susceptible de ser puesto dentro de esa función a desarrollar, recuerden, no es la posición, es la función que se realiza. No es una jerarquía eclesiástica, es ser el siervo de lo que Dios dice que debemos ser. ¿Vamos bien? Porque luego decimos, no, yo no soy pastor, yo soy ministro. Ministro significa servir, servidor. Estábamos en una reunión hace años, en un lugar donde valoran mucho los niveles jerárquicos. Y me dicen a mí, ¿tú qué eres? ¿Ministro o pastor? Pues el Señor me llamó a ser pastor. Y otro, no, es que yo estuve en el instituto 4 años dentro del instituto, por eso soy ministro. No puedes creer. No es la jerarquía. Es, como dijo el Señor, que sea, o el que se quiera ser el mayor, debe ser el menor el que sirva. Todos somos llamados a ser siervos, no somos dueños, recuerden. Eso es algo que ustedes y yo tenemos que entender. Por eso es tan importante que cuando analicemos las cosas, lo espiritual con lo espiritual, podemos definir y no podemos criticar como este pastor que fue repentinamente abordado, pero sí puedes decir, oh, si hubiera hecho las cosas como están aquí, no habría ese conflicto. Mira, puede alguien llegar y decirte, el Señor me dijo que te regalara un avión. Wow. Yo lo vendí inmediatamente, obviamente, porque no me muevo a esos niveles. Gastaría más en tenerlo ahí parado y pagar pensión en el aeropuerto, ¿no? Pero él probablemente sí lo necesitara. Entonces, si Dios te da un avión, pues, pero ahí es donde también vas a ser probado. Un administrador va a ser probado, ¿sí? ¿Vamos bien? Así que entonces, debe reunir requisitos. Y entre ellas, o entre esos requisitos, es que debe conocer la palabra de Dios, como fue enseñada, dice Pablo. Es decir, no debe haber una variación en lo que Pablo enseñó, en lo que Lutero enseñó o en lo que nosotros enseñamos. Debe ser la misma línea definiendo el Evangelio, ¿sí? Hay 3 cosas que necesitamos recordar. Una vez prediqué sobre eso. Las 3 P que Pablo siempre colocó. Es
preservar el Evangelio, practicarlo y predicarlo. Las 3P es algo que un ministro debe tener claramente en su vida. Debe ser fiel, como decíamos, a su esposa, debe ser fiel a la palabra, debe ser fiel con sus hijos. Y la otra, hay una descalificación nada más, y esta es la infidelidad a la revelación bíblica, es decir, negar la verdad bíblica te descalifica de estar al frente. Esa es una descalificación que sí podemos decir. Y una revelación bíblica es que Jesús nació de la Virgen María. Cuando alguien niega ese hecho, por así decirlo, y por otros tantos, te descalifica. ¿Sí? Negar la verdad bíblica, o sea, es una infidelidad a Dios, una infidelidad a la palabra. El día que alguien cometa o hace este tipo de declaraciones, no es digno de estar ahí, es reprobado y debe ser retirado. Cuando tocamos Timoteo mencioné un principio, que cuando alguien ordena a otro, ese es responsable de quien ordenas. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan ese principio? Puedes ordenar a 1000 pastores, pero ¿y el día de mañana quién va a hacerse cargo de ellos? ¿O a quién van a ir a reclamarle? ¿Sí? Es como cuando vas a casar a alguien. Cuando los casas, apenas empieza tu trabajo. Porque muchos llegan, pastor, me casan. Pues tienes que decir estas cosas. De hecho, hace tiempo tuve una situación de esa naturaleza y no es grato, pero tienes que ser transparente, tienes que ser honesto y decirles con claridad. Miren, si yo los caso y ustedes no forman parte de la congregación, no es que no se pueda. El conflicto es qué de sus vidas y qué de mi responsabilidad. ¿Y sabes qué me dijo él? Eso era lo que yo quería escuchar. Eso es lo que yo necesitaba saber. Hoy estamos en espera de que sí, más que tenemos esta situación, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Cuando puedes entender que apenas empieza tu labor, igual con el administrador, igual con el obispo o igual con el pastor, su labor es esa. Por ejemplo, si no conoce las herramientas con las que va a funcionar, entonces, ¿qué va a hacer al frente? ¿Cómo va a enseñar? ¿Cómo va a refutar? ¿Cómo va a instruir? ¿Cómo va a exhortar? Coloqué ahí, bueno, aquí no en sus hojas, que la palabra es como a un piloto sus instrumentos. Cuando empiezas a volar y llegas a una etapa donde hay una gran cantidad de nubes, donde no puedes ver, donde no hay forma de verificar alturas, donde no hay forma de verificar puntos de referencia, donde la comunicación parece perdida, lo único que te queda es los instrumentos. Y esos instrumentos te van a guiar, te van a definir. Porque luego entra el sentimentalismo y decir, no, yo creo que aquí viene después la otra parte de la experiencia. Pero finalmente los instrumentos te definen y te llevan al lugar para el cual fueron diseñados. Igual es la palabra. Ya está probada por siglos. Dios la inspiró, así que no tiene margen de error. Esta palabra no necesita cambios, no requiere actualizaciones. Esta palabra nada tiene que ver con un contexto cultural o actual. Es la revelación de la voluntad divina. Y eso es lo que a ti y a mí nos compete. En lo que está haciendo Tito o lo que hizo Tito es colocar estos puntos para que la iglesia pueda funcionar. ¿Hasta aquí estamos bien? Correcto. Así que entonces la única descalificación que tenemos aquí es la infidelidad a la verdad absoluta. ¿Y qué pasa cuando el pastor comete ese error de predicar algo fuera de, enfrente de la congregación? Pues mencioné que ese pastor necesita un pastor. En otras palabras, un principio establecido es tener autoridad, es estar bajo autoridad. Eso es algo que se requiere. Por eso mencioné cuando estábamos en Timoteo, si
tú ordenas a alguien al pastorado, ese que tú ordenaste necesita supervisión, necesita consejería y también necesita disciplina en su momento o en su tiempo, si fuera necesario. ¿Y quién lo hará? Por eso es que muchos andan deambulando de aquí para allá. No, yo no tengo pastor. Yo soy libre, el Cristo me hizo libre. No, no es verdad, ahí no aplica. Tú tienes que estar bajo una autoridad. Mencionamos que cada iglesia tiene autonomía, pero eso no significa que los líderes no estén sujetos a una autoridad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se vuelven llaneros solitarios. Por eso tenemos tantos errores doctrinales, tantas iglesias con pastores que tienen éxito mundano, es decir, pueden llenar los auditorios, pero predicando totalmente lo que no es la verdad de Dios. Sí. Hay uno que salió hace poco un video que decía que Jesús no era tan serio como lo leíamos, que Jesús era gracioso, que contaba chistes cuando estaba hablando. Bueno, ¿qué podemos decir? No, y sacó, o sea, dijo que cuando estaba Jesús en la última cena le dijo, no te vayas, espérate, no, pero yo me tengo que ir, no, espérate, ven y quédate tú, tómate otra copa. O sea, Bueno, ahí se proyectó, ahí se proyectó. Haciendo chistes de esa situación. Bueno, hoy ustedes tienen ya un gran margen para poder discernir esas cosas, ¿no? Reiteramos, no es ni para condenar, ni para colocar una contienda, no, simplemente es para advertir que cuando uno se desliga de la verdad, esto es lo que acontece. El Señor nos guarde y debemos caminar en la verdad. Por eso debe guardar esas 3 P, de preservar, practicar y predicar el Evangelio. Esas son las 3 P requeridas en cada ministro. En otras palabras, como Santiago diría, practica lo que predicas. Y que cuando un pastor no tiene pastor y hay un problema en su iglesia y no hay ni un concilio, ¿es válido ir a otros pastores? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una oveja. ¿Quién disciplina a él? Sí, o sea, ¿quién lo disciplina cuando se creen llaneros solitarios? Ajá, y cuando hay que tomar decisiones sobre la iglesia O sea, cuando, y no hay ni un concilio. exacto, o cuando no toman en cuenta el concilio. Wow. Pues no, es que normalmente en todas las iglesias hay un grupo de personas que sirven, que son fieles, que están constantes, que realmente forman la iglesia, o sea, le dan cuerpo, solidez a la iglesia, y es ahí donde ellos tienen que tomar la decisión. Desgraciadamente tenemos un montón de autonombrados y que se manejan solos, que en cierto modo no está mal, porque pues bueno, a veces uno reciben el llamado y ¿qué hacen si Dios les está diciendo predica y comparte y luego ya tienen 10 gentes, 20, 30 gentes y ¿qué hacemos, no? Pero creo que el carácter te lleva a buscar el ser un hombre bajo autoridad, porque se sabe uno expuesto a cualquier cosa, y si no tiene uno un concilio o algo, por lo menos tiene uno amigos conocidos que necesito escuchar, que me escuchen y que oigan. Son pocos los pastores que pueden decir, ¿saben qué? Si algo hago mal, vayan con fulano y quéjense, ¿no? ¿Y por qué? Porque soy un hombre bajo autoridad de él, ¿no? Es una situación, pues obviamente, bastante difícil, pero creo yo que el peso lo cargan este grupo de personas que siempre hay en las congregaciones, y no de estos grupos que manipulan y que porque son los que tienen más lana, o porque son los que tienen, o porque uno de ellos es el dueño del local, porque este tipo de situaciones se llegan a dar, y que desgraciadamente no se piensan o sea, a largo plazo. Siempre es como, sí, vamos haciendo, sí, tu casa, sí, y al rato, no, es que esa es mi casa y ese no sé qué, y no este grupo de personas, sino el grupo de gentes que son fieles, constantes, que están ahí, que son los que realmente forman pues el cuerpo fuerte, sólido de la iglesia, ¿no? Eso es bueno. ¿Qué también se puede hacer? Bueno, los más maduros, quienes tienen esa oportunidad de ver, como estaba mencionando Adrián, ¿qué hacer? Una es a quién
el pastor que tenemos que ha hecho lo no agradable, ¿a quién escuchará? ¿De quién puede recibir consejo? ¿Quién es capaz de poderle decir para que él reaccione o acepte simplemente recibirlo, no? Tú puedes ir con alguien, pero si viene esa persona y no lo recibe, dices, ¿qué sucedió? ¿Qué se puede hacer? Primero, buscar ayuda. Si no en el contexto que tienes en la iglesia, de ese grupo de mujeres y hombres que pagan el precio de estar ahí, si no hay lo que mencionaste, no hay un gobierno, no hay una junta, el pastor es llanero solitario, pues buscar quién pueda ser la autoridad o a quien él se pueda someter o escuchar. Porque si no hay una persona sobre él, ¿qué va a suceder? La iglesia se va a dividir y la iglesia puede desaparecer, dependiendo la falta, la gravedad de la falta. Pero sí es necesario primero que la iglesia enfrente. Y no enfrentar como teniendo el señorío o ser un dictador. No, siempre hay un respeto que no puedes cruzar la línea. Puedes estar en desacuerdo con lo que hizo, no puedes aceptar lo que hizo, pero no puedes faltarle al respeto a la investidura que Dios le ha colocado. Okay, entonces ahí, por ejemplo, si el concilio o el cuerpo de la iglesia estuvieron de acuerdo en la falta que se cometió, es buscar una autoridad externa para que se lo haga. Siempre y cuando para ellos represente su autoridad y le escuchen. Sí, o sea, una autoridad, una figura de autoridad para ellos externa a la iglesia. Así es. De otra manera, nada va a funcionar. Algo le pasó así a una congregación de aquí de la ciudad y este grupo de personas maduras y demás fueron a confrontar a la situación que ya no era una situación de una sola vez, sino que se había repetido, había testigos de que se estaba repitiendo. Él no quiso escuchar, no quería escuchar a nadie, y entonces pues se pusieron a orar. Se pusieron a orar y dijeron, o sea, decidieron entre ellos buscar a un pastor que había tenido contacto con algunos, lo que fuera, y cuando ellos hicieron eso, él dijo, me voy, y se fue. O sea, ya regresaron y ya no había nadie. O sea, Y las bocinas. Sí, no, o sea, la iglesia se quedó con un montón de deudas y situaciones económicas que también estaban dentro de todo el asunto. Así es. Y bueno, al final de cuentas esta iglesia todavía sigue con un nuevo pastor puesto por quien fueron a pedir consejo y demás, y bueno, ahí está, ¿no? Pero pues desgraciadamente llega a suceder que cuando ya se encuentra a alguien, ya estas personas pues de repente dicen, ¿sabes qué? Mejor, ya me encontraron, ya me descubrieron, ya me voy. Mejor me voy. Estos son los parámetros. Entonces, si alguien diciéndose ser pastor no acepta una autoridad, tiene un problema. Claro. Un serio problema. Y tarde o temprano esa congregación va a experimentar una crisis, un dolor, una catástrofe, porque sin autoridad bajo alguien es darle un arma para que la use como quiera. Entonces es necesario que nosotros tengamos siempre una autoridad. Por eso cuando tocamos Timoteo reiteré, cuando alguien lleva a otro al ministerio, lo ordena, es responsable de su vida, de su conducta y de lo que haga delante de Dios. Porque de otra manera, si a mí me pides que te ordene y no tienes la capacidad de someterte cuando sea necesario, mejor que te ordene acá el apóstol. Por 500 pesos te da tu título y se acabó. Pastor, pero no todo es, ahora sí que no todo es culpa del pastor, ¿no? También la oveja tenemos la responsabilidad de, porque si no ni cuenta nos vamos a dar que nos están viendo la cara. Bueno, mencionamos que hay una corresponsabilidad en el liderazgo del pastor y las ovejas, pero cuando es lo que mencionaban, lo que es una falta directa del pastor, ahí ya tienes un conflicto. Bueno, sí que dependiera la falta, porque si la falta es en las finanzas, pues digo, como usted, o sea, el pastor tiene que vivir acorde a la vida de las ovejas. O sea, el pastor no puede llegar en un carro del año y las ovejas llegan a pie. O sea, entonces, ahí sí. Como dice el presidente una frase,
hablando de pueblo rico o presidente rico, pueblo pobre, algo así. O sea, debe haber equidad, Exacto, tiene que debe haber un una- balance. un balance en Sí, esa parte. en lo que dice Gaby, pues obviamente es cierto. Si el pueblo no conoce la palabra, pues igual pueden pasar muchas cosas y les pasa de O noche. también es responsable el pueblo cuando no le preocupa si el pastor tiene o no autoridad. Dice, no hay problema, y el día que llegue el problema, entonces sí se hace problema. Porque ¿a quién recurres? Yo al revés, yo contradiciendo un poquito a Gaby, es de que si el pastor es el que tiene la palabra, el conocimiento, supuestamente el dogma o la forma de ministrar, el pueblo se atiene a eso. Entonces, y cree que esa es la Sí, verdad. por eso es lo que en un dice momento Gaby, dado. que también la oveja sí. tiene responsabilidad de, porque pues muchos, De o conocer. sea, no estudian, no nada, y lo que les diga el pastor se lo come. Sí, o sea, es que Sí, pudiera y ser- lamentablemente ha habido un abuso, por ejemplo, en la palabra que dice no toques al ungido. Exacto. Entonces puede hacer el ungido lo que quiera, pero Sí. tú no lo tocas y la gente así se va, así se va, así Y se es que a va. veces yo me imagino que ese tipo de pastores, pues lo menos que puedas leer la Biblia, lo menos que puedas interesarte en ella. Pero yo- O yo sea, creo que es que- la La ignorancia, Yo sí, creo que, nos que- es un conflicto. que el pastor que se escuda en ese versículo de no toques al ungido es porque algo oculta. No es que No, oculta, o sea, es manipulador y es para Sí, su conveniencia. o sea, es para su conveniencia, o sea, es porque Acuérdense algo, que algún Mientras algún más detalle- ignorante en ciertos círculos, es más ventaja para quien tiene la información. Pero aquí en el caso de la palabra o la iglesia, la responsabilidad fundamental del pastor es instruir, es enseñar, es abrir los canales para que toda persona o todo miembro conozca la verdad y se prepare en el desarrollo del conocimiento de la Escritura. En otras palabras, no puede ser un pueblo ignorante. Y ojo, ok, esos son los requisitos de que nos pone ahí con Tito como, bueno, Pablo a Tito pues como para los líderes, pero la realidad es que es para todos los cristianos. Sí, claro. O sea, sí, sí. Nada más que el que anhela obispado no puede decir, ah, no, el 2 y el 3 y el 4 no, pero sí, o sea, es para todos los cristianos. El 5 como sea. Eso en la clase definitivo. de Timoteo lo vimos, o sea, eso no- o sea, es un principio básico, aunque no seas pastor y aunque no estés llamado a liderazgo, es tu estilo, o sea, tiene que ser tu Es una modo vida vivendi. nueva que Dios nos ha dado. eso sí. Todos pastoreamos. Así es. Todos pastoreados, todos pastoreamos, lidereamos, administramos, todos, Aquí está. todos. Y mientras la gente o los vecinos o los que estén a un lado del negocio y demás y sepan que la persona que está ahí es cristiana, estás Mira, en el ojo de todos ellos. Hace unos días, unas 3 semanas, probablemente 4. Soy malo para el tiempo. Pues no me acuerdo ni cuántos años tengo. Bueno, resulta que llegué con un amigo, con un pastor, y me dice, oye, ¿tú eres amigo de otro pastor? Y él me dio su nombre. Le digo, sí. ¿Tú eres su consejero a veces? Sí. ¿Por qué no lo aconsejas? Digo, ¿de qué me estás hablando? Con respecto, Y me empieza a dar una serie de detalles, ¿no? Dije, mira, nadie ha venido de la congregación a decirme. Yo no puedo ir y tocarle la puerta y decirle, pasa esto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que le pasó a él es que todas sus ovejas se fueron a otra congregación. Por no cambiar y hacer las cosas como deben ser. O sea, esto es algo que vemos. ¿Ok? Y también pasa, pastor, que se van a otras congregaciones porque pues con el que están como que no les gusta que sea tan disciplinado, ¿no? Y Bueno, ese es otro aspecto. Esa es la otra. Porque si eres muy legalista, ¡ay! ¿No? Pero si tienes el balance Ujú. donde hay una buena enseñanza, una buena recepción, donde el amor predomina, a veces el pastor puede dar una palabra dura, pero tú sabes que lo hace en amor, con amor, dices, pues me dolió, pero me quiere, ¿no? O sea, pero no estás hablando de una postura que diario está diciendo, tú tienes este problema, tú eres pecador, arrepiéntete, ahora llegaste tarde, y todos son puros calificativos que pues, No, ¿qué yo ver no con voy. eso? ¿No? Bien,
Comentarios, pues, ¿no? Para irnos. ¿Quedó bien eso de ir a buscar ayuda y tener ahí oportunidad? Sí. Yo espero que nunca suceda en un caso, pero si alguien les pregunta, pues eso va a suceder. ¿Sí? Y no podemos ir donde no te llaman. Pero si llegan y piden ayuda, pues tienes que abrir la puerta. Ese es el punto, ¿no? O sea, si el problema es ajeno, Nada más, bueno, me acordé de un ejemplo que estábamos hablando de pobreza y riqueza. Mi esposa y yo llegamos a una boda que nos invitaron. Y el que estaba cuidando ahí los carros. ¿Qué habla, pastor? ¿Qué hablé? Aquí, estacionate. ¿Este es tu carro? Y ya no sé, yo no supe si decirle. Sí, o no. pero Pero parece de Este es el dominguero, no, o el otro es un BMW1. Dije, no, le digo, sí, este es mi carro. Ah. Dice, ¿puedo decir algo? Sí, ¿tú crees? El pastor llega en este carro. Dice, la congregación no tiene dinero por eso. Un carrazo BMW. Ay, blanco tenía que ser. Porque blanco es santidad. sí. El pastor llegó en este carro. Sí. Imagínate el impacto. Él estaba cuidando los carros de la congregación. Y se dio cuenta. Y a mí me conocía y decía, ¿este es tu carro? Sí. Bueno, yo tengo por Norma, mi esposa y yo por Norma. Bueno, Norma la esposa. No es lo que dije. No por la esposa nomás. Las imposiciones de norma. Nosotros hemos decidido no usar un auto de mayor precio que el común denominador de la congregación. O sea, nosotros tenemos eso. Claro, yo no puedo pedir que todo el mundo lo haga, pero eso es, yo no puedo vivir en un lugar donde la gran mayoría de las personas no vivan de esa manera. O sea, eso es algo que debes tener tú como prioridad personal. Se me olvidó el nombre del pastor que dice, ¿yo qué culpa tengo que a mí me haya bendecido Dios tanto? Es argentino, eso sí te puedo decir. Se me olvidó el nombre, sí, pero estaba posando en su Ferrari y dice, Yo pues sé. yo no tengo la culpa Yo que sé Dios me quién haya es. bendecido tanto. Y mira, dice la Biblia, si eso le hace daño a mi Se hermano, le va a acabar ya. mejor prefiero no hacerlo. Así de fácil. ¿Sale? Bueno, concluimos. Vamos a dar gracias, ¿les parece? Señor, nos enriquece la exposición de tu palabra. Como dice el Salmo, alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y esto nos conduce a ser más humildes, mi Dios. A darnos cuenta que no lo sabemos todo, que estamos en ese proceso. Ayúdanos, Dios, no para una jactancia, sino para servirte mejor, para ayudar a otros, mi Dios, en su proceso y crecimiento, y a nosotros para que cumplas tu propósito, Señor. Gracias por el tiempo de inversión, por legarnos esa palabra que nos dice cómo debemos caminar. Ayúdanos a ser fieles, leales y a caminar contigo en la verdad. Te agradecemos este tiempo de inversión y sigue preparándonos, Padre, para servirte en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.